Hola gentecita linda, ¿qué tal? Por si no se han olvidado de mí todavía, yo soy María Betania y en el video del día de hoy vamos a revisar estas creencias que existen de que Capture One es mejor que Lightroom trabajando con archivos RAW de Fuji, así que por favor no se separen. Es cierto, no nos vamos a engañar, ustedes tienen razón, yo tenía muchas semanas que no subía videos, pero bueno, lo importante es que ya volví. Y en esta ocasión quería tratar un tema que por lo menos a mí me genera mucha curiosidad. Porque, ¿qué me decía a mí mi lógica? Mi lógica me decía que absolutamente todos los software de edición iban a interpretar de la misma manera todos los archivos RAW de todas las marcas de cámaras que existen. ¿Por qué? No, debería ser así, ¿no? Pero resulta y acontece que en el último video que hizo Arturo de Social Arte haciendo un review de la última actualización de Adobe donde Lightroom sencillamente es brutal, leí muchos comentarios de usuarios de Fuji que decían que a pesar de que las actualizaciones eran brutales, porque realmente lo son, que en la parte de inteligencia artificial, de máscaras, que en eso Capture One como que todavía no le llega a Lightroom, ellos decían que a pesar de eso tenían que quedarse con Capture One porque tenían el mejor rendimiento de sus archivos RAW con ese software. Cosa que me causó bastante curiosidad porque no fue un solo comentario venido, fueron muchos. Y me puse a investigar un poco más al respecto y hay diferentes sitios web y páginas y todo esto que dicen que eso es un mito, que eso no es cierto, que en las versiones anteriores y bla bla bla. Entonces dije, ok, hay una sola forma de corroborarlo y es haciendo esos ejercicios y viendo por mí misma los resultados. Y eso es lo que voy a hacer hoy con ustedes. Vamos a revisar los mismos archivos tomados con esta Fuji X-T4, tanto en Lightroom como en Capture One y ver cuáles son las diferencias que existen en la interpretación de esos archivos en ambos software. Yo sinceramente desde que tengo Fuji nunca he trabajado con Lightroom, no porque sea un mal software ni nada por el estilo, sino que sencillamente me he sentido mucho más cómoda todos estos años trabajando con Capture One. Por eso cuando mencionaron que podía existir una diferencia dije, ¿será esto cierto? Y bueno, empecé a idear este video. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Como les dije, vamos a hacer diferentes pruebas y les voy a decir cuáles porque las tengo anotadas por aquí. Los mismos archivos los vamos a juzgar en interpretación del color, detalle, recuperación de las altas luces y las sombras y por último, visualización de ese mismo archivo en otra pantalla, que de eso les hablaré más adelante. Y así, amiguita o amiguito de mi corazón, si eres usuario Fuji y vas a revisar todas esas diferencias, al final vas a poder tomar la decisión de si para ti valen la pena o no para quedarte con un software o con el otro. Aquí yo no les voy a decir que uno es mejor, que el otro es peor, que este sí es bonito, que este sí es feo, porque ustedes saben que esta no es como la filosofía del canal, sino que les doy toda la información y al final ustedes, de acuerdo a sus necesidades, tomen su decisión. Así que, sin ánimos de hablar más de la cuenta, vamos a empezar. Quiero aclararles que estoy trabajando con las últimas dos versiones de ambos software, ¿ok? Porque probablemente podríamos pensar que sí, que se pueda deber a versiones anteriores, incompatibilidad y todo eso, pero para que no crean que existe alguna trampa, estoy trabajando con las últimas dos versiones. La primera prueba que vamos a hacer es la interpretación del archivo una vez nosotros lo importamos al programa. Porque si no lo recuerdan, en el video donde yo trabajé con una carta de colores, les dije que absolutamente todos los programas de edición y le agregan estos perfiles ICC a las fotos de acuerdo a lo que ellos perciban y consideren que es lo mejor, ¿no? Muchas veces va a ser, en el caso de Capture One, el perfil directamente de Fuji, uno genérico, y en el caso de Lightroom va a agregarle uno de Adobe. Entonces ahí la interpretación puede tener diferencias. Y si nos fijamos solo en cuanto a color, que es lo que estamos revisando aquí, sí hay una diferencia un poquito marcada entre un software y otro. Fíjense que los colores de Capture One son un poco más saturados en el verde, en el rosa y sobre todo en las tonalidades de la plantita que tengo por acá que se ven mucho más intensas. Mientras que aquí en Lightroom se ven un poco más opacos los colores, cosa que no precisamente tiene que ser bueno o malo porque si se fijan es este jersey que cargo y podríamos intuir que los colores de Lightroom de entrada podrían ser los más reales. Pero fíjense que varía también en saturación e en intensidad, tanto en esta parte de la liga que se ve un poco más luminosa que en esta. Y vuelvo y les repito, esto es sin hacer ningún tipo de ajuste previo a ambas fotos. ¿Qué hice? No sé cómo se... ¿Cómo se maneja esto? Sinceramente, lo de la interpretación del color creo que es una de esas características que menos importancia quizás yo le pueda dar. Porque de hecho hice como muchísimas pruebas anteriores a grabar el video, evidentemente, y sí existe una variación en ese perfil ICC que de entrada le agrega cada programa. Pero por ejemplo, cuando yo me iba a las características base y le ponía perfiles que eran propios de Fuji, como esta simulación de película que se llama Eterna, prácticamente los resultados en cuanto a color eran exactamente los mismos. Entonces ya depende de ustedes, en esta sección específicamente, trabajar con aquellos perfiles ICC con los que ustedes se sientan más cómodos y que se asemejen a los colores que ustedes realmente quieran.
Ahora vamos con el tema de la nitidez y del detalle. Esta era una de las principales quejas que tenían los usuarios de Fuji que anteriormente habían trabajado con Lightroom, porque parece que la diferencia es bastante significativa. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Así como cada programa le agrega ese ajuste de color que les acabo de comentar, también ellos suelen hacer un ajuste de microcontraste. Eso significa que lo trabajan de cierta forma en el apartado de enfoque que traen los editores para intensificar aún más ese detalle en las fotos. Este que vemos aquí es el ajuste que automáticamente le hace Lightroom a los archivos de Fuji. Fíjense que aquí tenemos los valores que él le mueve y en teoría podríamos decir que está bastante bien. Pero ahora si lo ponemos uno al lado del otro con respecto al ajuste que hace Capture One, fíjense que la diferencia aquí se nota bastante. Fíjense en el microcontraste y que en el archivo RAW interpretado por Capture One tenemos una diferencia de nitidez bastante alta, diría yo. Pero vamos a ponerlo uno al lado del otro. Fíjense que lo estoy poniendo hasta en la misma altura para que vean la diferencia entre un programa y el otro. Pero ahora, ¿qué pasa? Porque podríamos deducir que no, mira, el ajuste que le hace Capture One es mejor o qué sé yo. Vamos a desactivárselo y ver si existe otra diferencia en ese aspecto. Primero le desactivamos el de Lightroom y posteriormente vamos a desactivarle el de Capture One. Y aquí vuelve a notarse, quizás no tan intensamente como cuando se le agrega el ajuste en uno y otro, pero sí se ve la diferencia en la interpretación de la zona de enfoque entre un programa y otro. Yo le voy a dejar ahora el ajuste de enfoque que tenía para que esté tal cual como lo trae cada programa y vamos a revisar entonces esta diferencia que existe en la recuperación de las altas luces y de las sombras, que por lo menos para mí es un factor bastante importante. Vamos a trabajar con esta foto, vamos a recuperar las sombras y si se fijan, esta imagen está claramente subexpuesta si nos ponemos a leer la información del histograma. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir al apartado básico, de él tiene esta sección de rango dinámico y donde dice sombras me voy a ir hacia la derecha, que fíjense no hace demasiada diferencia, y en los negros parece que es el que más hace de los dos. Entonces ahora con Capture One me voy a ir con la misma imagen, me voy a ir aquí a la parte de alto rango dinámico y voy a hacer exactamente lo mismo tanto con las sombras como con los negros. Vamos a compararlo una con la otra. Aquí la diferencia es bastante notable. Con los mismos ajustes, ¿no? Porque si yo quisiera tratar de llevar esta foto hacia lo que va acá, sencillamente ella me toca recurrir, por ejemplo, a la exposición y le voy metiendo tanta exposición sea necesario para lograr los mismos resultados que acá. Aunque en términos de luminosidad podríamos decir que están similares, pero esta tiene un poco más de contraste que esta porque, claro, estoy llenando de luz absolutamente todos los rincones de la imagen. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero trabajando nada más con las altas luces. Tenemos la misma imagen, aquí pueden ver el número de la foto, aquí también lo pueden ver y también nuevamente está sobreexpuesta. Y aunque parezca que está el cielo quemado, fíjense que en la parte de alto rango dinámico que utilicé para trabajar con las sombras anteriormente, si le doy a este slide que es el de las altas luces, me hace una recuperación muy buena a la primera. También eso se debe a que el rango dinámico de esta cámara es bastante maravilloso. Si quiero, porque siento que todavía tiene un poquito más de luz o algo así, podría jugar con los blancos para tratar de emparejarlo y que bueno, se vea ese cielo un poquito más saturado de lo que se ve cuando tiene demasiada luz. Y realmente los resultados son muy buenos. Vamos a tratar de hacer lo mismo ahora, pero con la imagen en Lightroom. Aquí me voy a iluminaciones, se las bajo al 100%, me voy a los blancos, se los bajo al 100%. Y aquí la diferencia es notable y yo no dudo que esos mismos tonos se puedan alcanzar con Lightroom, yo no estoy diciendo que no es así, pero digamos que en términos de cantidad de trabajo que te lleva hacerlo en un programa y en el otro, pues tengo un poco más de ventaja hasta ahora con Capture One. Pero como les digo, tampoco es mal de morirse, lo podemos trabajar junto con la exposición. Ahora ya para ir cerrando con este video, la última prueba que hice era el de la visualización del mismo archivo. Sin ningún tipo de retoque, los exporté tal cual como estaban, solo con el ajuste de enfoque que le hace el programa de manera automática, así como el de color. Y los voy a ver en el teléfono. Voy a tratar de compararlo, a ver cuál se asemeja más a lo que yo veo en el monitor de mi computadora. Porque aquí es donde vienen como una de las primeras decepciones o de las más grandes decepciones que tenemos nosotros cuando editamos. Luego lo pasamos al móvil para compartirlo por redes sociales y ahí vemos que los resultados varían bastante. Importante, yo estoy trabajando con un monitor que es dedicado a fotografía, entonces digamos que no va a haber demasiada variación, pero sin embargo la hay y las vamos a revisar.
La primera foto que yo tengo acá es la de Capture One. Y si la comparamos con la que tengo a continuación, que es la de Lightroom, yo creo que el cambio más significativo se da en los tonos rosas que tengo a la izquierda de la foto, en el jersey, y sobre todo en el color de la liga que aparece acá. Porque si se fijan, aquí la liga aparece un poco más lavada, o quizás ese tono rojizo no es tan intenso como nosotros lo vemos acá. Pero más allá, en esas dos cositas de color, no veo mayor diferencia específicamente en los verdes, en el detalle, ni en la exposición entre una y otro. Y esta prueba era importante hacerla porque, bueno, porque según varios foros de internet en los que yo leí, decían que esa optimización del archivo RAW o ese extra de calidad que se percibía en Capture One a diferencia de Lightroom era únicamente en la ventana de previsualización del programa, que cuando ya lo pasaban a otros dispositivos, digamos que las diferencias no eran tantas y que de hecho parecía que no influía en demasiado. Pero aquí ya vimos que, salvo esos dos detalles de color, claro está, también tenemos que tomar en cuenta lo que influye la calibración que tiene la pantalla de mi teléfono, el brillo y todo eso. No existe mayor diferencia entre uno y otro. Y ya para concluir, quizás ustedes se estén preguntando que a qué se debe esa diferencia de interpretación entre un programa y otro cuando estamos hablando de los mismos archivos, que son archivos de Fuji. Yo me puse a investigar al respecto y resulta que la mayoría de las marcas de cámaras trabaja con el sensor Bayer, que tiene un patrón de píxeles de 2x2, mientras que el sensor con el que trabaja Fuji, que es el X-Trans, tiene un patrón de píxeles de 6x6. Y de ahí viene la diferencia o la incompatibilidad que tiene Adobe con los archivos de Fuji. Porque digamos que esa data que capturamos nosotros cuando estamos trabajando con archivos RAW, se le hace un poco complejo a Lightroom codificarlos tal cual como están, cosa que no pasa cuando nosotros trabajamos directamente con Capture One. ¿Es 100% relevante esa información? No lo sé, pero lo aprendí hoy y me pareció necesario compartírselo. Ahora bien, y ya para ir cerrando el video, ¿un software es malo y el otro es bueno? No, sencillamente cada uno tiene sus prioridades, cada uno tiene sus maneras de trabajar y ya radica en cada uno de nosotros ver si nos adaptamos o no a ese tipo de trabajo que nos brinda cada uno de ellos. Como les digo, yo no soy muy amante de Lightroom y sencillamente es porque no me siento muy relacionada con la interfaz. Capture One por su parte me parece genial, a mí me fascina, yo lo amo con mi corazón, pero sí he de reconocer que tiene ciertas fallas o que no está tan a la par, sobre todo viendo las últimas actualizaciones que le hicieron a Lightroom. Pero, ¿qué pasa? Que con esas diferencias que yo vi en nitidez, detalle, la parte de la recuperación de las altas luces y de las sombras, son un factor que para mí tiene peso y por ende voy a seguir trabajando con ese programa. Pero si yo trabajase con otros archivos de Sony o de Canon o de cualquier otra marca que sea 100% compatible con Lightroom, les aseguro que trabajaría directamente con eso. Especialmente porque sí siento que a futuro podría trabajar un poco más con Photoshop y me interesa que esa conexión sea inmediata. Pero como les digo, va a depender de qué es lo que ustedes necesiten. Si tienen la oportunidad de tener ambos programas en su computadora, hagan ustedes mismos la comparativa y decidan si para ustedes vale o no la pena aquella diferencia que existe entre ambos. Porque al final yo creo que lo que queremos todos es que nuestros archivos tengan la mayor calidad posible, independientemente que la mayoría de ellos terminen nada más en Instagram. Pero a nosotros nos interesa saber que le estamos sacando todo el provecho, entonces es ideal encontrar un programa o un editor que se ajuste 100% a ese archivo RAW que de tu cámara. Pero ahora es el turno de ustedes, si son usuarios Fuji, ¿qué les pareció? Si ustedes trabajan con Lightroom, si trabajan con Capture One, ¿cuál es su experiencia? Me encantaría leerlo, por favor. Háganlo ahí abajo en la caja de comentarios. No me quiero ir sin antes agradecerles por quedarse otra semana más hasta el final. Recordarles que tengo Instagram, que me pueden seguir por allí. Que estén muy pendientes porque voy a hacer un video revisando portafolios, no cuentas de Instagram, portafolios de ustedes, así que si les interesa, vayan a seguirme por allá que estaré publicando información al respecto en los próximos días. Y decirles con todo el cariño del mundo que nos vemos en el próximo video.